Una vez hemos visto en la teoría ética de San Agustín, es necesario que nos preguntemos por una cuestión que para este autor resulta problemática y que debe resolver de un modo u otro. Si Dios es el bien absoluto, ¿qué ocurre con el mal? Recordemos o pensemos un poquito en qué es el mal. El mal es el dolor, la muerte, son las enfermedades, son nuestros actos malos. Bien, ¿por qué se da el mal? ¿Es algo que existe por sí mismo o por el contrario es algo que ha creado Dios? San Agustín, enfrentándose a la secta maniquea, dirá que el mal como realidad, es decir, a nivel ontológico, no existe. ¿Por qué dice esto San Agustín? Porque las consecuencias de aceptar que el mal existe implicarían negar principios básicos del cristianismo. Y esto va a ser inasumible, inaceptable. Bien, veamos qué razonamiento lleva a San Agustín. Por un lado dice, si el mal existe desde siempre, que sería una de las opciones posibles, esto supondría negar la omnipotencia de Dios. ¿Qué significa esto? Pues que Dios no podría vencer una fuerza que es igual de poderosa que Él y que además existe también como Él desde siempre. La otra opción sería que el mal no existiera desde siempre, es decir, que hubiera sido creado en un momento dado. ¿Quién habría creado este mal? Evidentemente no podría ser otra persona, otro ser, mejor dicho, que el propio Dios. Entonces esto significaría que Dios no es bueno. ¿Por qué? Porque ha creado el mal, evidentemente. Alguien que crea el mal no puede ser bueno. Pero estas dos consecuencias, la primera que Dios no es omnipotente y la segunda que Dios no es bueno, niegan principios básicos del cristianismo. Y por tanto, la premisa no puede ser aceptada. Así que, por tanto, el mal no existe. Vale, San Agustín llega a la conclusión de que el mal no existe. Y la pregunta que nos podemos hacer es, entonces, ¿qué narices es eso que llamamos mal? Lo que San Agustín va a decir es que el mal no existe como realidad ontológica. Lo que existe es vacío de bien, ausencia de bien. El mal no es algo positivo, es algo negativo, es un vacío, una ausencia. Ausencia de bien. ¿Y qué es el bien? Pues evidentemente el bien es Dios, por lo tanto el mal es ausencia de Dios, ausencia de bien. ¿Por qué hay ausencia de bien, vacío de bien en nuestras vidas y en la realidad? Pues este vacío de bien, esta ausencia de bien, es el resultado de que los seres humanos nos alejemos de Dios, nos alejemos voluntariamente de Dios. Alejarnos de Dios es alejarnos del bien absoluto. Vale, entonces, si el mal es ausencia de bien, es vacío de bien, ¿qué es lo que provoca este alejamiento de bien? Pues San Agustín lo tiene claro, lo que provoca es el pecado, el mal moral. El mal no existe como realidad, sino que en el fondo es una conducta desviada. Es el producto de una voluntad, la humana, orientada, gracias a nuestro libre albedrío, pero por culpa del pecado original, hacia lo material, hacia el amor propio, el amor a uno mismo hasta el punto de dejar de lado a cualquier otro ser vivo e incluso al propio Dios. ¿Por qué ocurre esto? Ya lo hemos dicho, por un mal uso de nuestro libre albedrío, de nuestra capacidad de decidir entre el bien y el mal. Por tanto, es única responsabilidad del ser humano. Si el mal no existe, ¿qué pasa con cosas como la muerte, las enfermedades o las catástrofes naturales? El cristianismo dirá que esto también es consecuencia del alejamiento por parte del ser humano de Dios, es decir, también es vacío de bien y ausencia de bien. ¿Por qué? Pues debido al pecado original. Recordemos que Dios había dado un mandato a los primeros seres humanos, Adán y Eva, que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el ser humano, Adán y Eva, lo que hacen es desobedecer directamente un mandato divino.
y deciden comer. Es decir, deciden enfrentarse a la autoridad y actuar en contra de sus normas. La consecuencia directa es el castigo, y el castigo era la muerte, la necesidad de trabajar y sufrir enfermedades y dolor. Por tanto, todo esto es también responsabilidad humana y no de Dios.